Cuéntame un cuento y verás qué contento. El cuento es una vida sintetizada, un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia, una alquimia secreta. Un escritor argentino me decía que la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por cao. Es cierto, en la medida en que la novela acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras que un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. El buen cuentista es un boxeador muy astuto y muchos de sus golpes iniciales pueden parecer poco eficaces cuando en realidad están minando ya las resistencias más sólidas del adversario. Tomen ustedes cualquier gran cuento. Analicen su primera página. Me sorprendería que encontraran elementos gratuitos, meramente decorativos. El cuentista trabaja en profundidad, verticalmente. Basta preguntarse por qué un determinado cuento es malo. No es malo por el tema, porque en literatura no hay temas buenos ni temas malos, solamente hay un buen o un mal tratamiento del tema. Tampoco es malo, porque los personajes carecen de interés, ya que hay hasta una piedra. Es interesante cuando de ellas se ocupan Henry James o Franz Kafka. Un cuento es malo cuando se lo escribe sin esa tensión que debe manifestarse desde las primeras palabras. Piensen en los cuentos que no han podido olvidar y verán que todos ellos tienen la misma característica. Son aglutinantes de una realidad infinitamente más vasta que la de su mera anécdota y por eso han influido en nosotros con una fuerza que no haría sospechar la modestia de su contenido aparente, la brevedad de su texto. Todo cuento perdurable es como la semilla donde está durmiendo el árbol gigantesco. Ese árbol crecerá en nosotros y dará su sombra en nuestra memoria. Julio Cortázar. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Amigos, bienvenidos una vez más al Librújula Podcast desde los salones barceloneses de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Hoy, como estaba anunciado, hoy traemos toneladas de altísima literatura, de literatura destilada, literatura breve pero intensa. Después de semanas de consultas, de recibir mensajes de los oyentes, de preguntar a unos y a otros, a críticos, a lectores, llega ese día de ofrecer una cuidadosísima selección de cuentos. No sabemos si están todos los que son, porque cualquier selección siempre es subjetiva, pero desde luego todos los que son, están. Celebramos el Día de la Narración Oral, ese homenaje mundial que cada año coincide con el equinoccio de primavera, y durante 2 programas, este y el siguiente, recorreremos los 13 cuentos imprescindibles de la historia, aquellos que por su perfección, porque abrieron caminos o porque han dejado una huella imborrable, forman parte de la memoria de la literatura, de la memoria de todos nosotros. Bueno, pues empezamos. Susana Picos. Hola, ¿Qué tal? Muy bien. Coordinadora de este podcast, bienvenida. Muchas gracias. Una vez más, ¿no? Los cuentos. Es una maravilla que me invites a hablar. Bueno, siempre estoy, pero delante del micro no. Hace tiempo que no estaba y me encanta estarlo en este programa. Qué bonitos. A veces siempre se dice que la reina de la literatura actualmente es la novela, ¿no? Y es verdad que los cuentos
poco se venden, salvo algún caso, ¿no? Con Mariana Enríquez o algún caso más, ¿no? Pero en general la gente hablamos más de novela que de relato, ¿no? Sí, aunque yo creo que está cambiando esto un poco. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, Páginas de Espuma está publicando bastantes libros de cuentos y no sé si es por el hecho de que la gente también le cuesta dedicar mucho tiempo a la lectura y entonces dicen, bueno, vamos a leer un cuento, sea como sea, es una buena noticia, ¿no? Claro, un cuento es una de las características, es que es lo que llaman una unidad de lectura. Quiero decir, tú empiezas un cuento y lo suyo es acabarlo en ese mismo... Sí, claro, ¿no? porque además, bueno, no sé cuánta gente dejará un cuento a medio. Ya. O sea, a mí me parece algo un poco increíble, pero realmente la gracia es leerlo todo seguido. Son cuentos cortos, no sé cuántos... No sé. Mira, a ver, técnicamente un cuento no puede tener más de 20.000 palabras. Fíjate. Técnicamente, y luego, claro, siempre hay... ¿Qué es una novela corta? ¿Qué es una novela? ¿Qué es una novelette? ¿Qué es una...? Bueno, siempre hay un cuento largo, un cuento corto, un microcuento, 20.000 palabras que son 14 páginas. Más o menos. Más o menos. Más ¿no? o menos. Bueno, ¿quién Más o no menos. tiene tiempo para leer 14 Sí. páginas seguidas? Además, es que realmente la gracia del cuento es llegar al final, como has dicho, como decía Cortázar, ¿no? Que te dejan cao, ¿no? Es que está muy bien explicado. Permitir que te dejen cao, ¿no? Mira, de todas formas hay gente que piensa que es más fácil. Yo recuerdo Bradbury en el programa que hicimos sobre Bradbury, sí. que el propio Bradbury decía en una conferencia, decía, capítulo 37 de este podcast, decía, yo estuve desde los 15 años escribiendo un cuento cada semana, hasta que al final, cuando tuve 25 o 26 años, dije, por fin he escrito uno bueno. Bueno, Bradbury también tenía un nivel de exigencia altísimo, sí. ¿no? El listón estaba alto. Pero está claro que no es fácil, no es fácil. ¿no? La gente que piensa, dice... Bueno, el otro día un escritor que ahora está bastante de moda, las redes lo acribillaron porque hizo un comentario así, dice, bueno, yo nunca escribiré cuentos ni nada. Bueno, perdona, como si cuentos fuese un género menor, ¿no? Y eso no. Porque solo leía cuentos, nunca leía Imagínate. novelas. Creo que contaba que leyó La isla del tesoro, alguna novela más, pero él leía cuentos y decía que las novelas, mucha paja. Bueno, y los cuentos de Borges, claro, a ver quién duda de que son literatura, alta literatura. Claro. Bueno, un homenaje también, este programa, yo particularmente desde mi punto de vista, a nuestros abuelos, a nuestras madres, a nuestros padres, a veces a los hermanos mayores, que nos leían cuentos cada noche, ¿no? Nos acunaban con un Bueno, cuento. yo soy la hermana mayor, entonces me tocaba leérselo, sobre todo a mi hermano pequeño, porque me llevo muchos años con él. Sí. Y realmente siempre ha sido bonito, ¿no? Y además es una manera de irte a dormir, Sí. entrar en el sueño a través de un cuento, ¿no? Sí, a no ser que leas un cuento de Lovecraft, en cuyo caso el pobre chaval va a dormir un... Bueno, hoy hay uno de estos cuentos. Hay uno de estos, sí. Sí. Hoy hay uno de estos, sí. Bueno, además los niños somos mucho o éramos, cuando yo era niño, de que nos repitieran. Yo recuerdo a mi hija repetirle la Caperucita otra vez. Sí, bueno, pues igual llevamos 40 veces y por Dios, ya lo sabes. Y ojo, no cambiar nada. No cambies nada, ¿no? Claro, porque si cambias ya decía, no es así. No dijo eso. Claro, dijo y tú otro, estabas, ¿no? a lo mejor como recordando, estabas leyendo y a la vez ya recordabas un poco de memoria. Y te decían, no, lo estás diciendo, contando mal, ¿no? Y dices, maldita sea, me he pillado, ¿no? Bueno, un homenaje también a lo que posiblemente fue el origen de la literatura, que es los ancianos de la tribu, alrededor del fuego contando historias pues de cacerías o de accidentes o de vete a saber qué, ¿no? No, la narración oral, ¿no? Eso Siempre es, hemos hablado eso de es, eso. eso Que es verdad que durante mucho tiempo los cuentos, yo creo que por eso también fueron un poco denostados, pensando de que los cuentos son pues para niños, no para los adultos. Un error, porque los cuentos siempre han sido para todas las personas. Nacieron para los adultos, no había papel, no había nada, ¿no? Los cuentos que contaban en las noches alrededor de una hoguera. Sí. Para que el invierno se hiciera más leve, ¿no? Fíjate, cuando viene la oscuridad, no hay luz, bueno, pues escuchar a alguien, ¿no? Contando historias. Bueno, que se lo digan a nuestra querida Sherezade, que cada noche contaba un cuento al sultán, a Shahryar, y gracias a eso salvó la vida.
Es un libro maravilloso, ¿verdad? Sí, sí lo es. La cuestión es que tenemos 13 cuentos y los oyentes dirán, ¿por qué 13? Pues porque son los que han salido. Mira, es lo que hay. No son 12, no son 14, han salido 13, hemos preguntado muchísimo y son los que han sido más votados, digamos, ¿no? 13 es un bonito número también. Es que hay que poner un número, porque si claro, no podríamos poner... Un número primo estupendo Sí. que goza de una inmerecida mala fama de número maligno. No, no es maligno el 13. Y eso que estamos grabando en martes, pero no se va a emitir en 13. Así Vale, que- pues hoy haremos del cuento 13, digamos del menos, entre comillas, menos votado, por así decirlo, ¿no? Hasta el número 7. Y en el próximo programa, del número 6 hasta el gran cuento, el que todo el mundo coincide que es el más imprescindible. Yo también coincido. Tengo en eso. curiosidad en Sí, saber el número sí, uno. yo también coincido plenamente. Y desde luego alguien pensará, y eso también hay que decirlo, "Ay, este cuento no está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues ¿por qué no? Bueno, ahí entramos en los gustos, ¿no? Sí es verdad, te pongo un ejemplo, que algunas personas habían dicho, bastantes personas habían dicho Aladino. Y la lámpara maravillosa. Y yo dije, bueno, voy a echarle un ojo porque, claro, pero Aladino y la lámpara maravillosa no pertenece al original de las 1001 noches. Lo añadió posteriormente el primer impresor europeo, que era francés, se llamaba Antoine Galland, lo añadió al manuscrito porque se lo habían contado. Un dato interesante. No, yo no lo sabía, no desconocía esa Vale, información. no haremos spoilers y también hay que decir, Susana, ausencia clamorosa de escritoras. Sí, esto me da mucha pena. Ya, pero- Me da mucha pena. Es verdad que si los cuentos nos hubiésemos a lo mejor centrado solamente, pues ahora, ¿no? En la actualidad entrarían muchísimas más mujeres. Sí, sin duda. Pero cuando ya nos Sin duda. remontamos al pasado, bueno, las mujeres siempre han sido relegadas. Arrastramos una herencia fatídica Sí, en el sí, sentido, siempre sí. digo, ¿no? ¿Cuántas Tolstoy, entre comillas, cuántas Tolstoy, cuántas ¿no? Se han perdido por el camino, ¿no? Y muchas a lo mejor en su momento tuvieron éxito y después la historia las ha borrado. Sí, sí, Que sí. eso todavía es peor. ¿no? Claramente. Es decir, es una manipulación histórica. Sí, ¿no? sí. En esta primera parte, digamos, de los cuentos imprescindibles, del 13 al 7, hay 2 escritoras y el resto son hombres, ¿no? Y sí que es verdad que todos ellos pertenecen al canon occidental. Sí, esto lo hablábamos antes. También hay ¿no? que decirlo, ¿eh? Todo el mundo que ha opinado, y habría opinado decenas y decenas de personas, nos ceñimos un poco a... ¿no? Bueno, cuando seamos más grandes que podremos hacer una encuesta mundial y entonces ahí podremos... Bueno, pues empezamos, que seguro que los oyentes dicen, bueno, va, que empiecen ya. Vale, Vamos a venga. empezar. El cuento número 13. Hablamos de palabras mayores, cuentos imprescindibles de la literatura. Empezamos por el número 13. Borges dijo que era su cuento preferido, poca cosa. García Márquez y Vargas Llosa lo alababan constantemente y de hecho lo contaban entre sus favoritos de todos los tiempos, ¿no? Se han hecho un montón de versiones de este cuento, centenares de películas le deben todo. Y por si fuera poco, este cuento inauguró nada más y nada menos que un género literario. Y el cuento es Los asesinos, de Ernest Hemingway. Nos ponemos en situación, para quien no lo haya leído, incluso a nivel histórico. En 1927, este cuento es del 27, no existía la novela negra. Parece mentira, pero no existía la novela negra. Había relatos policiales o violentos y eróticos que iban a la literatura de kiosco, pero ni Hammett había escrito ninguna novela, ni Chandler, no existía Sam Spade, ni Philip Marlowe, y nada de esto, ¿no? Todo el mundo asociaba el género criminal con investigaciones en plan Sherlock Holmes, ¿no? O incluso investigaciones que pasaban por elegantes mansiones, ¿no? Y de ahí salió el famoso El asesino del mayordomo. Claro, es verdad. Claro. De pronto a Hemingway se le ocurrió devolver al callejón o a la mugre el crimen, a los bajos fondos. Los asesinos tiene apenas 10 páginas,
muy cortito, en las que encontramos toda la técnica narrativa que iba a definir la futura novela negra y desde luego el cine negro también, ¿no? No hay florituras, no hay sobreexplicaciones, no hay descripciones interminables, no hay disquisiciones psicológicas, hay muchísimo diálogo. Eso es lo que hay. Acción, diálogo y una escritura lacónica y muy, muy, muy seca, que además se clava en el lector como si fuera un picayelos, ¿no? Lo has leído, sí, Susana, ¿eh? Sí, sí, ¿te ha gustado? Sí, sí. Aparte, yo reconozco que no lo había leído hasta que no me lo has recomendado. Y me encanta Hemingway, pero no había leído este cuento. Claro, parece que haya un Hemingway novelista y un Hemingway cuentista. Exacto. Realmente, porque dobla las campanas no tiene nada que ver con este, ¿no? Pero... O El viejo y el mar. Claro, o bueno, no, o Fiesta. O Fiesta. ¿no? No tiene nada que ver. No, pero esa es la gracia, ¿no? Realmente Los asesinos, a mí me ha encantado, además la atmósfera que tiene. Y eso es que tiene, dentro de eso, tiene humor también al principio, ¿verdad? Sí, que eso me ha chocado. Es humor negro, ¿no? Sí, claro. Sí, es humor ahí. Vamos a decirte que va un poco. A ver, sí. Todo empieza en un dinner. Famosos diners norteamericanos, ¿no? En un pueblo que se llama Summit. La puerta se abre, entran dos extraños con abrigos negros, el bulto de una escopeta recortada, demuestra que no son cómicos precisamente, ¿no? Leen la carta, leen el menú y piden la cena, pero no es hora de cenar. Y los platos no están preparados, solo tienen sándwiches, huevos con jamón, todo muy yankee, ¿no? Se mosquean y se ponen a hablar. Y hablan. Además, son unos diálogos cada vez más cargados de tensión, como de una amenaza latente. Sí, sabes que va a pasar algo, pero no sabes. Pero no sabes cuándo, en qué momento, ¿no? Sí. Hay un camarero, hay un cocinero, tal, y entonces revelan que están allí en ese pueblo para matar a un boxeador, que se llama Ole Andersson, el sueco. Y no es nada personal, dicen, ¿eh? Solo es para hacer un favor a un amigo. Claro, no sabremos los detalles, no sabemos nada. No. Nada, pero en Hemingway la gracia de este cuento es que lo que no sabes es mucho más potente que lo que sabes, que la punta del iceberg, ¿no? Y de hecho tampoco sabemos cómo acabará, ¿no? Me da ganas de volverlo a leer. Hemingway se pegó un tiro, ¿verdad, Susana? Sí. Hemingway era un hombre muy intenso, con una vida increíble. Bueno, por eso también tenía un talento fantástico, ¿no? Realmente en este cuento, que son esos escasamente 12 páginas, 13, no es muy largo, y te cuenta toda una historia de tensión, porque bueno, cuando entran en el bar realmente no sabes muy bien qué es lo que van a hacer, ¿no? Si se van a liar a tiros allí mismo o qué va a pasar, ¿no? Y lo hace de una forma muy sutil, los diálogos son buenísimos. Bueno, Borges sintió la necesidad de reescribir esta misma historia en otro cuento que se llamó La espera. Tobias Wolff también repitió la jugada en Ballet in the Rain, pilla a los asesinos y hace su propia versión. Y en el cine, Siodmak, Don Siegel, Tarkovsky, toda esta gente se basó en... Pero hay una película especialmente que seguro que los oyentes... Tarantino se basó en Los asesinos para crear a esa pareja de sicarios verborreicos, para que no paran de hablar los tíos, ¿no? Vincent Vega y el otro, y Jules Winfield en Pulp Fiction. Y de hecho, esa película empezaba en un diner también, en una cafetería, digamos, ¿no? Como Los asesinos. Sí, porque además en Los asesinos ellos uno a otro le dice, ¿no? Que estás contando demasiado, que hablas demasiado, justo, ¿no? Y es verdad que en Pulp Fiction. Pero claro, Tarantino escribió uno de los mejores diálogos de cine de los 90. El diálogo obviamente es suyo, pero la semilla de estos diálogos de Pulp Fiction está en 1927. Hamburgers, the cornerstone of any nutritious breakfast. What kind of hamburgers? Cheeseburgers. No. Where'd you get them? McDonald's, Wendy's, Jack in the Box, where? Big Kahuna Burger. Big Kahuna Burger. That's that Hawaiian burger joint. I hear they got some tasty burgers. I ain't never had one myself. Y venga a hablar de hamburguesas. Good. Pues esto nace en Los asesinos, ¿no? Bueno, este cuento es el número 13 de nuestra lista, es uno de los más inteligentes que yo conozco. Y hay un dato para los oyentes, que seguro que hay muchos que escriben. Claro, la información siempre ha sido un dolor de cabeza para el escritor, porque tienes que decir cosas por eso se recurre al flashback y todas esas cosas. Aquí no hay nada. No, es una historia lineal. Le da igual. Sí. Le da igual, es fantástico. Simplemente nos atrapa con esos diálogos afilados, pero bueno. El cuento número 12. Venga, vamos. El cuento número 12, a ver si... Vamos a leer un poquito y a ver si los oyentes lo reconocen.
Un ciego, antiguo amigo de mi mujer, iba a venir a pasar la noche en casa. Su esposa había muerto. Llamó a mi mujer desde casa de sus suegros. Se pusieron de acuerdo. Vendría en tren. Tras 5 horas de viaje, mi mujer le recibiría en la estación. Ella no le había visto en 10 años, después de un verano que trabajó para él en Seattle. Pero ella y el ciego habían estado en contacto. Su visita no me entusiasmaba. Yo no le conocía y me inquietaba el hecho de que fuese ciego. La idea que yo tenía de la ceguera me venía de las películas. En el cine, los ciegos se mueven despacio y no sonríen jamás. A veces van guiados por perros. Un ciego en casa no era algo que yo esperase con ilusión. Bueno, 25 años después de los asesinos seguimos en Estados Unidos. Otro escritor norteamericano daba, digamos, carta de naturaleza a un importantísimo movimiento literario, el realismo sucio. Y en el realismo sucio se encuadraron pues Bukowski, John Fante, Richard Ford, Lucía Berlin, por cierto. Raymond Carver. Sí, claro, me ¿Te gusta? encanta. Sí, sí. El cuento del que he leído el inicio es Catedral. Catedral que da título al libro del mismo nombre, Catedral, ¿no? Sí, que al principio cuando empiezas a leer el cuento piensas, ¿y por qué tendrá este título? Luego, claro, lo entiendes todo, ¿no? Es extraordinario. De hecho, Carver, que murió en 1988, murió joven, a los 50 años. Alguien ha llamado el Chekhov norteamericano, ha llamado... Bolaño, Roberto Bolaño, dijo de él, palabras textuales, es el mejor cuentista del siglo XX junto a Chekhov. Lo cual, viniendo de Bolaño, tiene su de esto, ¿no? Pues es curioso lo de Carver, porque es como Alessandro Barico, que era muy buen crítico, novelista no tanto, pero crítico era muy bueno. Decía que Carver es como un río helado. La superficie parece quieta, nada se mueve, todo está... pero el fondo está recorrido por tremendas corrientes. Y Catedral es eso. ¿Lo has leído, claro? Sí, Susana? sí, claro. Sí, sí. Hay quien ha dicho, pero a distancia, que hay otro cuento de este libro, que es un cuento que se llama Parece una tontería. Sí, aparece bastante... ¿Es que sí? Sí, en muchas recomendaciones, en estas listas de los cuentos mejores de la historia y todas estas cosas. Ha salido más votado Catedral. Bueno, oye, aquí cada cual, ¿no? Está en el mismo libro, ¿me entiendes? Exacto, Así que no lo vamos a discutir por eso, ¿no? Este cuento es una epifanía, de hecho narra una epifanía, y la última frase, la voy a decir, porque es que aunque la digan no voy a hacer spoiler, la última frase es: esto es verdaderamente extraordinario. Sí, es que... Es la última frase. Realmente asistimos a una transformación, ¿no? En ese cuento. Porque esto, por ejemplo, que empieza con esa visita de ese personaje ciego, pues muchos de nosotros yo creo que nos sentimos ante las personas invidentes, pues también con esa incomodidad, ¿no? Porque no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Y piensas que a lo mejor ellos están, por no vernos, tienen menos capacidades cuando, bueno, en este cuento ya se demuestra que es todo lo contrario, ¿no? Sí, es una transformación, pero no precisamente del personaje ciego, exacto. ¿no? Vamos a recordar, así por encima, hay una cosa muy curiosa. En el 77, Carver, que siempre decía que le debía la vida a Alcohólicos Anónimos, por cierto, conoció a una poeta que se llama Tess Gallagher, se enamoraron, se fueron a vivir, tal, ¿no? En Siracusa. Y la casa en la que vivían se hizo tan popular, y la gente iba a verla y a fotografiarla y iba a saludarles, que tuvieron que colgar un cartel fuera de la casa que decía: escritores trabajando. Para que les dejaran tranquilos. Está bien, ¿no? Y él era muy minimalista. Sí que es verdad, es un estilo muy seco, ¿no? Muy simple, no hay retórica prácticamente, ¿no? Y la mayoría de los cuentos están protagonizados por gente de la clase media baja. Sí es verdad que 10 años, en el 98, después de la muerte de Carver, el New York Times Magazine publicó un artículo y probó que el editor Gordon Lish, el editor de Carver, no solo daba consejos a Carver, sino que reescribió párrafos enteros. Pero eso estaba probado, entonces. Esto creó una gran polémica. Y hay gente que lo aceptó, digamos, como válido, hay gente que dijo que no, pero incluso que había cambiado finales de algunos de ellos, ¿no? El editor, ¿no? En el caso, por ejemplo, el libro de que hablamos cuando hablamos de amor, que también es un gran libro de Carver, por lo visto Lish redujo a la mitad el número de palabras originales.
y reescribió 10 de los 13. Eso sí está probado. Más ya no sé, pero bueno, hay la polémica, o en fin, esta polémica planea sobre Carver, ¿no? Bueno, siempre habrá la duda, ¿no? Porque al no estar él, bueno, no sé si el editor en su momento también pudo. Ya sabemos que los editores, un buen editor tiene que aconsejar al autor, ¿no? Y manda mucho, además. Eso es. Sí. Claro, sí. si ya cambia finales... No lo sé, chico. Yo en esos casos lo que hago es digo, mira, lo que he leído es maravilloso. Así que cómo se ha hecho es como decía alguien que entrevistamos aquí, ¿no? Decía, a mí me da igual si Shakespeare existió, ¿no? Claro. Yo leo Enrique V y yo Hamlet y me da exactamente igual. Sí, es verdad. Tenemos que quedarnos con lo que estamos leyendo, ¿no? Y ya está. Bueno, vamos al cuento número 11. Y para ello nos abandonamos Estados Unidos y nos vamos nada más y nada menos que a Nueva Zelanda a principios del siglo XX. Ahí estaba la casa de muñecas, de un verde espinaca oscuro y aceitoso, realzado con amarillo brillante. Sus dos sólidas y pequeñas chimeneas, pegadas al techo, estaban pintadas de rojo y blanco, y la puerta, por el brillo amarillento del barniz, parecía un trozo de caramelo. Tenía 4 ventanas de verdad, con vidrios divididos por gruesas rayas verdes. Y hasta tenía un pequeño porche pintado de amarillo, con grandes grumos de pintura coagulada colgando de los bordes. Que alguien la abra rápido. Pat forzó el costado haciendo palanca con su cortaplumas. Todo el frente de la casa se balanceó hacia atrás y allí estaba. Pudimos verlo todo de una vez: la sala, el comedor, la cocina y 2 dormitorios. Oh, las niñas Barnell parecían enloquecidas. Era demasiado maravilloso. Nunca en su vida habían visto algo así. Todos los cuartos estaban empapelados. Sobre las paredes había cuadros pintados sobre el papel, con marcos dorados y todo. Todos los pisos, excepto el de la cocina, alfombrados de rojo. Sillas de felpa carmesí en la sala, verde en el comedor. Mesas, camas con sábanas y mantas de verdad. Una cuna, una cocina, un aparador con muchos platos pequeños y una jarra grande. Pero lo que a Kezia le gustaba más que nada, lo que le gustaba con locura, era la lámpara. Estaba colocada en el medio de la mesa del comedor, una pequeña y exquisita lámpara de ámbar con un globo blanco. Estaba llena y lista para ser encendida, aunque, claro, no se la podía encender. Pero había algo adentro que parecía aceite y se movía al agitarlo. La lámpara era perfecta. Parecía sonreírle a Kezia, decirle: yo vivo aquí. La lámpara era de verdad. La casa de muñecas, de Catherine Mansfield. Un ejemplo modélico y ontológico de aquello que decía Proust, de que la literatura está en los detalles. Quien lo lea averiguará por qué, pero pensemos en una casa de muñecas grande, ¿eh? Es una enorme casa de muñecas con todas. Pero lo que nos muestra, sobre todo, Catherine Mansfield, es la lamparita de aceite pequeñita. En el detalle, nos cuenta un drama social, ¿no? Y ahí sí, ahí tenemos lío, sí. Mansfield, para quien no la conozca, es una de las autoras más representativas del modernismo, el modernismo literario que dio a grandísimos autores y autoras, ¿no? El poeta tenía una sola novela, era cuentista. No confundir esta casa de muñecas, eso sí, con la casa de muñecas de Ibsen. Claro, sí. No tiene nada que ver, ¿no? Y Mansfield, como tantos modernistas, les gustaba poner de manifiesto ese contraste entre las niñas ricas, en este caso son las Barrell, y las niñas pobres, que son las Kelby. Y es uno de esos cuentos, como el de Carver, ¿no?, cuya última frase a mí ahora todavía, mira que lo he leído a veces, me deja clavado en el sillón. Te queda aquí, ¿no? Sí, además eso, con esa frase, solo esa frase, realmente Mansfield es muy buena. Mansfield es muy buena, sí. Tiene
En todos sus cuentos yo creo que hay esa preocupación, ¿no? Social, de esa denuncia, ¿no? De las clases, pero no lo hace eso mostrando pequeños detalles. De hecho, las Barrel son protagonistas de 3 cuentos. Y en la descripción de los títulos que hemos mencionado hoy, hemos encontrado un libro en que están los 3 cuentos protagonizados por las Barrel. Entre ellos, claro, La Casa de Muñecas. Hay otros 2, y todos ellos muy buenos. La Casa de Muñecas es excepcional y es normal que estén entre las lecturas imprescindibles, ¿no? Bueno, el cuento 10, el número 10. Venga. Aquí entramos en curvas, ¿eh? Nos vamos a Dinamarca, al siglo XIX. Vamos allá. Qué frío hacía. Nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero ¿de qué le sirvieron? Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo a la calle para librarse de 2 coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla y la otra se la había puesto un mozalbete, que dijo que la haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Y así, la pobrecilla andaba descalza, con los desnudos piececitos completamente amoratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en una mano. En todo el santo día nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero centavo. Volvía a su casa hambrienta y medio helada la pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, pero no estaba ella para presumir. En un ángulo que formaban 2 casas, se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo y, por otra parte, no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo, ni recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría, además de que en casa hacía frío también. Solo los cobijaba el tejado, y el viento entraba por todas partes, pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas. Tenía las manos casi ateridas. ¡Ay! Un fósforo la aliviaría seguramente. Si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos. Y sacó uno. ¡Cómo chispeó! ¿Y cómo quemaba? Dio una llama clara, cálida, como una lucecita. La resguardó con la mano. Era una luz maravillosa. Le pareció a la pequeñuela que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro, con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y calentaba tan bien. La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama, se esfumó la estufa y ella se quedó sentada con el resto de la consumida cerilla en la mano. La pequeña cerillera. Este cuento a mí me dejó traumatizada de pequeña. Hay otras traducciones, dicen la cerillera, a todos. Pero a bueno, todos, la historia es... La niña de los fósforos también. La historia es impactante por lo dura que es. Sí. ¿No? Bueno, vamos a recordar que es un cuento muy brevito del danés Hans Christian Andersen. Tenía que estar aquí, claro, es autor de casi 200 relatos. Seguro que muchos oyentes saben muchos de estos cuentos. Son El patito feo, La sirenita, El soldadito, El traje nuevo del emperador, que por cierto, ese me encanta. Había oyentes que también han mencionado, no ha llegado, digamos, a entrar en el ranking de los 13, pero bueno, andaba por ahí, El traje nuevo del emperador, ¿no? Vamos a recordar, para quien no lo conozca, Susana, hay un grupo de cuentistas ilustres, digamos, clásicos, ¿no? Que son Pegol, los Grimm y él mismo, ¿no? Él era el más político de todos, por así decirlo, el más, digamos, socialmente comprometido. De hecho, Charles Dickens, que también
Estaba muy comprometido con eran muy amigos ellos dos y se habían visto en numerosas ocasiones, ¿no? Y otra característica es que la mayoría de sus cuentos eran inventados. No. Sí, no eran adaptaciones populares. No recogía de la tradición y aquí viene también otra cosa que está bien mencionar, ¿no? Andersen, que nació en 1805 en Dinamarca. Bueno, su familia, que también recuerda a Dickens esto, su familia era tan pobre que en ocasiones tuvo que dormir bajo un puente y mendigar. Su padre era un zapatero muy enfermizo, que murió muy joven, una lavandera, y de hecho, y ahí viene la cosa, Andersen dedicó a su madre la pequeña cerillera. Imagínate qué duro, ¿no? Dedicárselo eso a tu madre, eso quiere decir el sufrimiento que has visto, ¿no? En tu madre. Realmente la agonía, ¿no? Eso es. Este cuento, yo a veces siempre me ha entrado la duda de si es un cuento para niños o es un cuento para adultos, ¿no? Sí, yo sí, sí. Yo a mi hija no lo hubiera leído, de hecho no se lo leí. Claro, yo lo leí de pequeña y realmente me impactó muchísimo. Es un cuento que nunca olvidas, ¿no? Entonces no sé si Andersen tenía también esta intención, ¿no? De que, de concienciar no lo sé. De hecho, muchos de sus cuentos, entre ellos, eso lo dejó la Ana María Matute en su momento. Por ejemplo, Patito Feo no acaba como nos lo han contado, acaba mal. Es verdad, me acuerdo en el programa. Acaba solo. Sí. Solo. Es decir, hasta los cisnes, desde luego los patos, le condenan a la soledad. Ese es el final del cuento. Sí, que claro, mucho más cruel del que nos ha llegado a nosotros. Absolutamente. El soldadito de plomo es otro que tal. Terriblemente cruel. Sí, otro que tal, sí. El traje nuevo del emperador es de un cinismo extraordinario. Es decir, Andersen, cuidado con él, De hecho, era un tipo muy curioso. Él viajaba siempre con una cuerda en su maleta. Una cuerda muy larga. Sí, por sí. Esto lo he sacado de la Wikipedia, tampoco te pienses. Por si se había de escapar de la ventana, porque había un incendio, tenía que escaparse, pues llevaba Ostras, pensar, vivir de esta manera, ¿no? Pensando que tengo que huir siempre. Sí. Muy curioso, además es un tío autodidacta. Él tuvo que dejar la escuela, pero no tenían dinero, ¿no? Y leía muchísimo, ¿no? Y así fue como aprendió. Era bisexual, no pasó una vida especialmente divertida, ¿no? Es verdad que este cuento retrata la agonía, ¿no? De una criatura a manos del hambre, del frío, del miedo. El miedo a su padre, ¿no? ¿Cuántos niños y cuántas pequeñas cerilleras están muriendo de frío ahora mismo en Gaza? Claro. O en Líbano, o en Ucrania, o en los 40 y pico lugares donde hay guerras olvidadas, ¿no? Bueno, por eso yo creo que todavía nos encoge más el corazón al leer este libro, ¿no? Este cuento, porque te das cuenta de que esto es real. Es que está pasando, pasó y está pasando, ¿no? Bueno, cuentos imprescindibles. Recordad que estamos haciendo esa selección de los 13 cuentos imprescindibles de la literatura. No está mal, hasta ahora. No, para nada. ¿No? Bueno, yo creo que nadie puede decir no hay reproches, que no hemos aceptado. Faltará alguno, pero los que están son, ¿no? Por supuesto. Es que claro, también son palabras mayores que lo que vamos ahora. El cuento número 9. A ver. Una californiana sin la que ni Stephen King, ni Neil Gaiman, ni Cristina Fernández Cubas, por cierto, ni Mariana Enríquez, ni tantos otros y tantas otras hubieran escrito sus historias tal como lo hicieron. Este es un cuento, diría yo, que para no leer antes de ir a dormir. Esto es pura antología, es decir, este cuento es de antología magistral, de terror, y su autora es Shirley Jackson y el título es La Lotería. La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada, con el calor lozano de un día de pleno estío. Las plantas mostraban profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza entre la oficina de correos y el banco alrededor de las 10. En algunos pueblos había tanta gente que la lotería duraba 2 días y tenía que iniciarse el 26. Pero en aquel pueblecito donde apenas había 300 personas, el asunto ocupaba apenas un par de horas, de modo que podía iniciarse a las 10 de la mañana y dar tiempo a que los vecinos volvieran a sus casas a comer. Los niños fueron los primeros en acercarse. La escuela acababa de cerrar para las vacaciones de verano y los pequeños formaban grupos pacíficos durante un rato antes de romper a jugar con su habitual bullicio. Bobby Martin
ya se había llenado los bolsillos de piedras, y los demás chicos no tardaron en seguir su ejemplo, seleccionando las piedras más lisas y redondeadas. Pronto empezaron a reunirse los hombres, que se dedicaron a hablar de sembrados y de lluvias, de tractores e impuestos, mientras vigilaban a sus hijos. Formaron un grupo lejos del montón de piedras de la esquina y se contaron chistes sin alzar la voz, provocando sonrisas más que carcajadas. Las mujeres, con descoloridos vestidos de andar por casa, llegaron poco después de sus hombres. Bueno, fiesta mayor, ¿no? Sí. Fiesta mayor. Sí, una fiesta Sí, increíble, sí, increíble. sí. No vamos a hacer spoilers, no vamos a arruinar, ¿no? Claro. La experiencia. Hay ¿no? que leerlo y descubrir. Descubrir, ¿no? ¿Qué es la lotería? ¿Qué se cuece en aquel pueblo? Sí que Shirley Jackson es que lo hace muy bien. Da alguna pista. De hecho, claro, esas piedras que pintan ahí, ¿no? Claro. ¿Es que sí? Da alguna pista, sí. Pero de hecho empieza uno a leerlos y puede incluso mirar la cubierta del libro a ver si me he equivocado y estoy leyendo otra cosa que no sea Shirley, un premio Planeta, ¿no? Que no sea Shirley Jackson, ¿no? Hasta que aparece la monstruosidad que no es sobrenatural, ni son zombies, ni vampiros, ni nada para el estilo, sino que la monstruosidad somos nosotros mismos. Que eso lo hace muy bien Mariana Enrique. Es lo que más miedo ¿No? da, ¿no? La cotidianidad da miedo, claro, ¿no? Claro, porque puedes, salir a la calle, puedes ser hasta tú mismo. Claro. Bueno, recordamos, Jackson nació en el 1916, murió en el 1965 y la lotería fue escrito en 1948, 10 años antes, por cierto, que otra gran historia suya, una novela fantástica. Han hecho una versión en una serie muy bien hecha también, que se llama La maldición de Hill House. A quien le gusta el terror, yo la recomiendo. No sé si está en Netflix o en HBO, en alguna parte está, pero es una excelente serie, ¿no? Jackson escribió más de 100 cuentos. Más de 100 cuentos. De hecho, Isabel del Río prefiere un cuento llamado La bruja antes que... Lo habló en el programa dedicado a las brujas, ¿no? En la literatura. Ella prefiere La bruja, yo le dije que no, que modestamente prefiero... Y efectivamente los votos han ido a parar a la lotería, ¿no? A mí me gusta más. Bueno, no sé, esto es lo que hablamos, eso sí que es bastante subjetivo, ¿no? Pero dentro de eso está claro que es una grande del cuento, eso es indiscutible. Bueno, ella tuvo una vida muy azarosa. De hecho, ella y su marido, en fin, eran amigos de gente como Ralph Ellison, de Salinger también, eran muy amigos, Dylan Thomas. Pasa que la vida matrimonial de la pareja pues estuvo, digamos, agitada por las infidelidades de él, ¿no? Él no creía en la monogamia, controlaba las finanzas de Shirley Jackson. Ella se tenía que encargar, además de escribir, de los hijos, de las tareas domésticas, y todo eso la llevó a abusar del alcohol, los tranquilizantes, las anfetaminas, y se murió, pues claro, de ataque al corazón. Horrible, ¿no? Tenía 48 años. Por eso a lo mejor también Dormía, escribía estas cosas, ¿no? Tenía sobrepeso, fumaba mucho. Hay una frase suya que he pillado por ahí, ¿no? Mira qué frase, Susana. A ver. Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo durante mucho tiempo en unas condiciones de realidad absoluta. Incluso las alondras y las chicharras, suponen algunos, sueñan. Qué duro, ¿no? Bueno, a ver, no sé si del sufrimiento tienen que salir los genios. Esta es una pregunta, porque muchas obras también geniales de la literatura o cuentos que estamos mencionando aquí, ¿no? Tienen finales muy duros, ¿no? Siempre se ha dicho que los finales felices o incluso escritores que tienen o escritoras que tienen vidas ahí pues placenteras, a lo mejor no sacan de ahí la genialidad, no sé. Desde Esto luego. Sería para debatirlo con un especialista. Es un buen debate y una buena discusión. De hecho, ¿qué es más creativo, qué es más productivo? ¿La infelicidad o la felicidad? ¿No? Bueno, eso tiene ahí un... Sí, tenemos para varios programas. Tenemos horas, ¿no? Después del terror, vamos a cuento número 8.
Venga. Este lo conoces tú, lo conoce todo Sí, el mundo, lo sí, conoce todo Cristo, pero claro, tenía que figurar, ¿no? Uno de los cuentos más famosos del mundo, citado una y otra vez, estudiado, analizado, en fin. Su autor nació en Honduras, luego adoptó la nacionalidad guatemalteca y luego finalmente se fue a México en el 44, murió en 2003. Augusto Monterroso, claro. Tiene que salir, ¿no? Sí, hombre. Y tanto. Además es otro estilo de cuento, ¿no? Ah, no, claro. Creo que Claro, está claro. bien, ¿no? También que hay muchos tipos de cuentos. Claro, este es un microcuento. De hecho, lo que los ingleses llaman flash fiction. O sea, una ficción relámpago, digamos. ¡Paf! ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí hay el peligro de que hay mucha gente que se cree que escribe, pues eso, ¿no? Microcuentos así, y que son geniales. Y claro, por escribir 2 frases no quiere decir que hayas escrito un cuento. Nope. Bueno, el cuento que todo el mundo se espera, es A verdad ver. eso, el microrelato, de Sí. hecho. Son 7 palabras, una coma y un punto final. Cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí. Ya lo sabemos, ¿no? Esto ofrece un montón de lecturas, la realista, la sobrenatural, la histórica, la política, la psicológica, cada cual, ¿no? Claro, un montón de interrogantes. ¿Quién es el narrador? En tercera persona. Claro. ¿Quién es el protagonista? ¿Es humano o es animal? ¿O qué demonios es? ¿Por qué se despierta? Porque está el dinosaurio ahí. Claro, que es el dinosaurio, ¿no? ¿Y qué pasa después? Claro. Que ahí tienes... Yo lo titularía El dinosaurio de Monterroso fascinando al mundo desde 1959. ¿no? Vargas Llosa decía que era uno de los mejores cuentos del mundo. Claro, es que son todo incógnitas. Ahí se abren muchas historias dentro de eso, ¿no? ¿De cuántas palabras has dicho? 7 o así, ¿no? Sí, sí, 7 palabras, ¿no? 7 palabras, una coma y un punto. De hecho, Ricardo Piglia decía que en su famosa tesis del cuento decía, un buen cuento siempre cuenta como mínimo 2 historias. O sea, el relato y luego los relatos secretos. Claro, mucha gente dice, es el cuento más corto del mundo. No lo es. No lo es. Hay cuentos mucho más cortos. Así. Y hay uno especialmente, El fantasma, se titula, me encanta. El fantasma. El fantasma, de un autor que se llama Guillermo Samperio. Es muy original y muy divertido. Son solo 2 letras. El fantasma es el título y el cuerpo del relato está en blanco. Qué bueno. La página está en claro, blanco. Claro, buenísimo, Claro. buenísimo. El fantasma está ahí. Claro, Pero sí, no lo sí, ves, ¿no? claro. Es un fantasma. Sí, Claro. está bien, ¿eh? Sí, muy bueno. Muy Luego bueno. hay uno, el mexicano que se llama Luis Felipe Lomelí, tiene uno muy breve también, ¿no? Que está bien, es el emigrante. Dice, ¿olvida usted algo? Ojalá. Sí, lo he leído. Eso es muy bueno. Y luego uno ya, haciendo aquí una recopilación, hay uno muy chulo. Se atribuye a Hemingway, pero no está claro, ¿eh? No está claro, porque Arthur C. Clarke dijo que Hemingway lo escribió en una servilleta, en un bar, ¿no? Como Messi con su contrato. Sí, cosas. como el contrato de Messi, efectivamente. Un saludo a todos los amigos argentinos. Este cuento es muy triste también, muy Hemingway, ¿eh? Se vende zapatos de bebé sin usar. Ya está todo dicho. ¿Por qué, no? ¿Qué ha pasado, no? Claro, ¿Qué- sí. ¿Quién se ha ido, no? En fin, y luego hay clásicos de... Este es uno de Frederick Brown, que es un autor que me gusta mucho, ¿no? El último hombre sobre la tierra está sentado en una habitación, punto. Llaman a la puerta. Este es bueno, ¿eh? Sí. Este es bueno. Sí, sí. A ver quién entra, ¿no? Claro. Te puedes imaginar todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos queda el último cuento de esta primera parte, o sea, el cuento número 7. Es el cuento, recordamos que todos los consultados hemos elegido 13 de los más votados, el 7. El 7 es, hombre, tiene muchos votos, ¿no? Es que tiene que estar. ¿o Yo qué? creo que sí. Debía estar, Yo creo ¿no? que sí. Luego, cuando los oyentes nos pueden dar sus opiniones, pues que nos escriban y les... Ah, no. Y que nos digan, ¿no? Y nos digan, no, pues este no, o sí, ¿no? Vaya birria de Pero yo podcast creo- que hacéis. Qué desastre, dejad de hacer esto. Pero yo creo que este les va a gustar. Haced un podcast de fútbol. Bueno, para eso también hay. Bueno, pues el último cuento de hoy, el cuento número 7, claro, todos lo conocemos.
Bueno. ¿Y quién no baila, no? Bueno, y además, oye, siendo el último de esta tanda, Sí, nos vamos sí, con, sí. con En el alto. ánimo alto. Nos vamos en claro, alto, ¿no? claro. Tampoco te vayas con el ánimo muy alto, que no Ay, hay para tanto. vaya. Originalmente, en el cuento original, eso es Blancanieves, obviamente, todo el mundo lo sabe, la versión de Disney, los hermanos Grimm, es la versión literaria más extendida. Los Grimm fueron alemanes, principios del siglo XIX. Originalmente este cuento, Los 7 enanitos que a todos os hacen tanta gracia, eran 7 niños escuálidos, famélicos y con problemas de crecimiento que trabajaban en las minas. Hablamos de esclavitud infantil. Un cambio total a la versión de Disney, no ese tiene ya para nada que ver. empezar. Sí. Originalmente el cuento acababa, que tampoco aparece en Disney, cuando a la malvadísima reina, para castigarle, le ponen unos zapatos de hierro y la obligan a caminar sobre el fuego para que se vaya paulatinamente quemando los pies, las piernas y el resto del cuerpo. Súper divertido. Y luego otra cosa, Susana. No nos riamos tanto de este cuento. ¿Por qué? El espejo. Ay, el espejo. El espejo. Ay, el espejo. Yo estoy convencido de que los espejos deberían venir con interruptor incluido. Un interruptor de encendido y de apagado. Para no verlos demasiado. Pero es imposible, porque todos nos miramos a los espejos. Todo el mundo entra en el ascensor y está deseando que salga el que ha entrado para girarse y mirarse en el espejo. Mira, me comprometo a una cosa, Susana. Venga. ¿A qué? Un día haremos un programa sobre los espejos. Ah, qué bien, te están escuchando miles y miles de personas, así Y que no va a perfecto, ser- no te puedes echar atrás. No va a ser divertido. Bueno, nunca se sabe. Yo estoy convencido de que el espejo es un instrumento monstruoso. Hay experimentos psicológicos han obligado a personas a mirarse al espejo y cuando pasan un determinado número de segundos, que no recuerdo cuál es, todo el mundo empieza a ver cosas que desde luego no son él o ella. Se desvirtúa todo, ¿no? Bueno, tenemos que dedicarle un programa. Además, la Yo lo literatura, dejo ahí. el espejo es muy importante, los espejos en la literatura. Bueno, sí. De hecho, yo creo que la cama y el espejo son los elementos domésticos, Sí, ¿no? Más sí. que Aparecen muchísimas la identidad y el sexo. En el fondo. obras, sí. Pero en Blancanieves, fíjate, la reina, ¿no? Mira al espejo, ¿verdad? Soy la más guapa, tal y cual, ¿no? Y el espejo dice, pues mira, va a ser que no, ¿no? ¿No te parece que eso tiene un paralelismo con las redes sociales y los móviles? Bueno, la gente sí, claro, buscan la reafirmación de su imagen, ¿no? Y nunca la encuentran. Por eso utilizan filtros. Entonces, cuando esto me lo explicaba un amigo fotógrafo que fue a hacer una sesión de fotos a una influencer, una persona muy conocida, con muchos seguidores, y cuando le enseñó las fotos le dijo, no, esta no soy yo. Y le dijo, sí, eres tú. Dice, no, mira las fotos que tengo yo. Claro, es que sus fotos tenían automáticamente unos filtros que, claro, ella se había acostumbrado a verse así, pero ella no era así. Entonces, bueno, sí, claro. Es tremendo, ¿no? Tenemos Claro, ahí un gran nunca eres el más guapo, ni la más guapa. Siempre hay No, alguien más guapa. Y siempre esto hay, conduce a la siempre satisfacción. En el caso de la reina malvada, que es una psicópata de manual, pues intenta... Y también en este cuento, por cierto, la Rowling, hablando de espejos, el espejo de Blancanieves, ella lo transforma en el espejo de Oeset. El espejo de Oeset es mucho más aterrador, porque... el deseo, digamos, está por encima de la verdad y te refleja lo que, bueno, en lo fin. que tú quieres ver, ¿no? Claro, es terrible. Bueno, y en Blancanieves también está ahí el tema del envejecer, ¿no? Es decir, ella siempre quiere verse bella, joven, y esa identificación de la belleza con la juventud, ¿no? Cierto. Es interesante. Y luego el cazador. Es un cuento más complejo de lo que parece. Es decir, a ver, cuentos, pues, la Caperucita es muy buen cuento, muy lineal, el argumento es, en fin, es sota, caballo, rey, ¿no? Bueno, después de lo que me explicaste, de que al final tenía ese Sí, carnívoro. Sí. Al final se Caníbal, sí, perdón. Se hacían de box Sí, al final, ¿no? Pero Blancanieves tiene Sí, hay mucha mucha más más tela. complejidad. Y está, por ejemplo, el cazador. El cazador es un tipo arrepentido. La reina le envía para matar a Blancanieves y el cazador se arrepiente y le dice a Blancanieves, mira, Escápate. que sepas que tal, ¿no?
Y luego los 7 enanitos, los secundarios de lujo. Bueno, es un gran cuento. Sí, Un sí, gran sí, cuento. sí. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. No he estado mucho rato. Qué pena, qué pena. Ya. Hombre, hemos tenido Hemingway, Carver, Mansfield, Shirley Jackson. Shirley Jackson, claro, Andersen, Monterroso, los hermanos Grimm. Y claro, la pregunta es, ¿qué cuentos? ¿Serán los 6 primeros? Qué incógnita, ¿no? Los oyentes dirán... O sea, hablaremos en el próximo programa de los 6 cuentos más imprescindibles de la literatura. A ver. Poca broma, ¿eh? Sí, empiezan las quinielas. A ver Sí. qué hemos decidido. Sí. Que se ha seleccionado. Contaremos con Tony, la presencia de Tony, Sí, Tony sí, Turbe, claro, con Tony nosotros Turbe. también. Recordemos, como siempre, el Librújula Podcast desde la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, en medio de Barcelona, al lado de una tienda de recuerdos donde pone I love big boobs. Es muy barcelonés esto y muy de las Ramblas. Ujú. Bueno, es lo que hay. Vicente Armero ha estado aquí. Susana, gracias. A ti. Un placer. Os ha hablado Carlos Luria. Nos veremos dentro de 2 semanas. También gracias, por cierto, a los amigos de Cedro. No lo habíamos dicho. Y oye, que tengáis todos una vida razonablemente interesante y leed esos cuentos. Eso por supuesto. Claro. Sí, Es realmente el tema, ¿no? tienen que leerlos. Claro. Leamos cuentos, contemos cuentos y... Contemos muchos cuentos. mientras no sean cuentos chinos. Un saludo.